Vamos a seguir con la serie de vídeos dedicados a digamos, las técnicas y los instrumentos de evaluación dentro de la actividad docente. Ya hemos visto un primer vídeo en el que presentaba cuáles eran las técnicas y los instrumentos de los que voy a ir hablando a lo largo de la serie de vídeos. Si no has visto ese vídeo, te aparece ahora mismo una tarjetita en la que puedes clicar y dirigirte a él, que es bastante conveniente que lo hagas para poder seguir el hilo de lo que te voy a ir contando. Bien, si me centro en lo que serían las técnicas de evaluación, que las voy a ir también, podríamos decir, complementando con los instrumentos, lo vais a ver en este vídeo, lo que vamos a hacer es acercarnos a la primera de ellas que aparecía en el vídeo anterior, que es la técnica de observación. Digamos que la observación es, podríamos decir que la técnica por antonomasia dentro de la actividad docente. Es algo que es esencial, que todo docente hace cuando lleva a cabo su labor. Así que podríamos decir que es una técnica que es esencial, común e inherente a la práctica docente. Cuando estamos en el aula, siempre estamos observando. Ahora bien, el hecho de que hagamos algo no quiere decir que, entiéndaseme bien, lo hagamos de forma correcta. Así que vamos a pararnos un poco para ver cuáles son los errores más comunes que podemos cometer cuando aplicamos esta técnica de evaluación. Así que nos vamos a ir a estos errores comunes y siempre con la idea de que debemos evitarlos. El primero de ellos, que seguramente lo vas a ir reconociendo cuando te lo vaya diciendo, sería el de cuando no tenemos claro qué es lo que vamos a observar. Y además, no lo tenemos claro porque previamente no hemos hecho el trabajo de aclararlo. Así que no marcar los hitos de interés en la observación previamente es un error que debemos evitar. El siguiente de ellos sería el de no registrar lo que hemos observado justo en el instante de la observación o muy poco después de ello. Esto suele pasarnos mucho. Sí, podemos plantear una actividad para hacer en clase, pero si yo no tengo claro, y por supuesto esto es muy importante, dejo claro a los estudiantes qué es lo que voy a observar, qué es lo que voy a evaluar, me puedo perder en ese proceso de observación. Pero es que además, una vez que tengo claro qué es lo que voy a evaluar o qué es lo que voy a estar observando, debo dejar constancia. Digamos que este punto es el que le da o revista a la observación de esa objetividad que se nos exige a nivel de la evaluación. Debo registrar esas observaciones justo cuando están ocurriendo o muy poco después, si no, la memoria me va a jugar malas pasadas. El tercero de los errores sería el de no ser regular en las observaciones. Es decir, yo puedo tener claro que quiero observar, pero es que además debo hacerme como una especie de, entiéndaseme, como una especie de calendario de esas observaciones. Si yo quiero, vamos a suponer que estoy en una lengua extranjera, si yo quiero ver cómo se evoluciona en el dominio de cierta parte de la gramática o cierta parte del vocabulario, ¿qué es lo que podría plantearme? Bien, voy a hacer una observación, pero la voy a hacer, por ejemplo, en esta semana, una observación inicial al principio de la semana y voy a hacer una al final de la semana para una observación de control. Pero es que además la semana siguiente que voy a trabajar este otro aspecto, lo que voy a hacer es que al final de semana vuelvo a retomar la observación del mismo ítem para ver cómo ha ido evolucionando. Eso lo debo programar. Eso es lo que quiere decir con ser regular en las observaciones. Y por último, otro de los errores que cometemos es que las observaciones sean de un único observador. ¿Esto por qué? Pues porque el observador está sujeto a, digamos, sesgos propios. Pero claro, es que en nuestra labor docente normalmente estamos solos en el aula. Así que cuando decimos esto de que un error es que las observaciones sean de un único observador, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, pero es que yo no puedo evitar hacerlo porque estoy solo en el aula. Vamos a ver ahora que sí que habría una forma, ¿verdad?, de poder evitar este sesgo en la observación. Así que nos vamos a ir ahora a lo que sea la forma de evitar estos errores comunes.
La primera de ellas va a ser evidente, que es planificar las observaciones y definir qué voy a observar. Si yo decido que voy a hacer un trabajo en equipo, por ejemplo, y que me interesa mucho observar en la primera sesión cuál es el ambiente de cada equipo y cuál es el nivel de cooperación entre los miembros del equipo, a mí me va a dar exactamente igual si hacen las cosas bien o si las hacen mal. Me va a dar exactamente igual si podríamos decir se distraen más o se distraen menos. Si he marcado que voy a observar solo el nivel de cooperación, voy a observar solo eso. Así que cuando hacemos esta planificación, tenemos que tener muy claro qué cosas son las importantes y cuáles, aun cuando ocurriesen o no ocurriesen, no van a estar sujetas a mi observación. El siguiente de las cosas, o la siguiente de las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar esos errores va a ser usar instrumentos de evaluación que sean coherentes y adecuados a la observación que estoy haciendo. Esto es importante, tiene que ver con el segundo punto de antes, lo de registrar las observaciones. Recuerda que instrumentos de evaluación hace referencia a cómo voy a registrar, cómo va a quedar constancia de los resultados de aplicar la técnica que sea, en este caso la observación. La tercera cosa, digamos, a tener en cuenta para evitar esos errores comunes sería ser sistemático en las observaciones. Tiene que ver con que decíamos antes que no éramos regulares en esas observaciones. Así que hay que ser sistemático y hay que, digamos, planificarlo con antelación. Y por último, para evitar que las observaciones sean de un único observador, hay una cosa que en realidad ocurre en todos los centros educativos. Le vamos a llamar triangulación de las observaciones, pero como a mí me gusta decir, es ese hecho mágico que ocurre en la sala de profesores o que ocurre en la cantina cuando nos encontramos y comentamos ¿qué tal te va con fulanito o con fulanita? ¿A ti te hace cosas, no te hace cosas? Yo es que le he puesto tal tarea y visto que hay tal dificultad. Eso es la triangulación de las observaciones. Podemos estar solos en clase haciendo nuestras observaciones, pero cuando nos reunimos, también pasa, por ejemplo, en las sesiones de evaluación, aparece esa magia en la que nos damos cuenta de que muchas de las observaciones que yo estoy haciendo coinciden con mis estudiantes. También hay ocasiones, y seguramente si alguien está viendo este vídeo que sea de educación física, yo he observado en las sesiones de evaluación que es como que pertenecieran a otro planeta. Es como que los chicos y chicas que están en su aula en muchas ocasiones fueran distintos de lo que se habla en las sesiones de evaluación. Hay ocasiones en las que coinciden muchos docentes de un comportamiento disruptivo o de que no hay ganas de hacer cosas y sin embargo el compañero o la compañera de educación física responde en esa sesión de evaluación, pues conmigo lo hace todo muy bien. Bueno, pues quizá ese dato me puede llevar a sentarme con ese compañero o esa compañera, ver cómo está trabajando, ver qué cosas plantea y tratar de emularlo en mis clases. Así que ya tendríamos esta primera aproximación, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando, de la observación. Vamos a verlo ahora con unos ejemplos concretos que yo creo que te van a ayudar a entender mucho más lo que estaba diciendo. Por ejemplo, nos vamos a ir a una tarea que puede ser común en muchas materias, que sería, por ejemplo, una actividad que es cuando hacemos un debate, una tertulia dialógica, tras haber leído un libro o haber visionado un vídeo, ¿vale? Este tipo de tarea, este tipo de trabajo que vamos a hacer en el aula, ¿verdad? Vamos a tener que definir con ello acciones evaluables. Yo voy a definir 3 acciones evaluables. Por ejemplo, todos tienen que participar en la sesión que vamos a dedicar a la tertulia. La segunda va a ser que voy a observar la oportunidad en la intervención, la calidad de esa intervención, que sería, digamos, en relación a la actividad previa, es decir, a la lectura, al visionado, lo que fuera, y el léxico que emplea. Por ejemplo, yo quiero observar que introduce, que empieza a manejar léxico que es específico de lo que estamos trabajando a través de la lectura o del visionado. Y por último, otra de las cosas que yo quiero como acción evaluable es mirar la actitud, es decir, no se van a admitir exabruptos y falta de respeto o consideración. Así que fíjate que yo aquí estoy definiendo acciones evaluables para medir, por un lado, la actitud
todos tienen que participar y no se admiten exabruptos o faltas de respeto. Y por otro lado, propiamente dicho, lo que sería dentro de los conocimientos, bueno, pues lo que hace referencia, o digamos dentro de los contenidos, que hace referencia a los conocimientos, ¿verdad? También podríamos hablar que estamos hablando de destrezas, es cómo se expresa el léxico que emplea. Todo esto tiene que ver con lo que llamaríamos la valoración o el análisis del producto. Aunque sea una tertulia, es un producto de evaluación. Bien, una vez que tengo eso claro, voy a, en este ejemplo, tener en cuenta que yo voy a aplicar una observación sin intervención. ¿Por qué? Pues parece claro que durante esa tertulia, eso ocurre a un ritmo, digamos, normal de clase, es muy complicado hacer intervenciones que puedan mejorar el proceso. Así que puedo elegir que voy a observar, pero sin intervención alguna. Si eso lo tengo claro, voy a ver cuáles serían los instrumentos que yo creo que pueden darnos más juego, pueden ser más adecuados para esta actividad. Por ejemplo, vámonos, como digo, a los instrumentos de evaluación, y el primero de ellos, fíjate que no sé si lo conoces, para mí sería un anecdotario. Este instrumento de evaluación lo voy a usar para tener en cuenta la tercera actividad de evaluación. Yo no voy a admitir exabruptos, falta de respeto o consideración. Bien, pues voy a usar un anecdotario que sería esa tarjetita en la cual yo voy a registrar qué ha sucedido con respecto a este tercer punto, a esta tercera actividad evaluable, y se la voy a dar al estudiante implicado. Le voy a hacer la advertencia de decir, oye, esto no puede volver a ocurrir. Si hacemos otra actividad de este tipo y tú no vuelves a meter la pata, yo te voy a retirar esta tarjeta y no ha pasado nada, porque voy a interpretar que ya has aprendido que esto no puede pasar. Mientras que si vuelve a suceder, entonces sí voy a tenerlo en cuenta en las calificaciones de cada uno de los criterios de evaluación que tienen en cuenta esta actitud, que no son pocos, y no son pocos en todas las materias y áreas, ¿vale? Bien, el siguiente de los instrumentos que yo usaría sería, por ejemplo, una escala de valoración con ítems que deben estar presentes en la intervención. Y fíjate que he puesto escala de valoración y yo lo usaría en plan lista de cotejo. ¿Por qué? Pues porque como es una actividad que ocurre, como digo, a un ritmo, podríamos decir, rápido, a mí no me va a dar tiempo a estar mirando, por ejemplo, una rúbrica. Simplemente necesito una lista en la que yo haya definido previamente qué cosas son las importantes y yo voy a ponerme, por ejemplo, uno de los ítems sería el léxico. Emplea léxico, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema. Podría poner un sí o un no, o podría poner poco, bastante o mucho, y simplemente marcar en la casilla en la que yo estoy viendo esa observación, estoy viendo cómo hace ese desempeño. Sería algo mucho más ágil a la hora de registrar los datos de lo que estoy observando. Por último, yo también usaría como instrumento de evaluación, como no puede ser de otra manera, el cuaderno del profesor. Porque yo ahí podría tomar nota, quizá no en el instante, pero sí al finalizar, inmediatamente al finalizar, de aquel estudiante que, por ejemplo, le ha costado mucho tomar la palabra, aquel que no ha respetado en algún momento el turno de palabra, aquellos que cuando hablan les falta, podríamos decir, cierto nivel de confianza. Son otro tipo de observaciones que yo me puedo tomar en mi cuaderno del profesor para darme una información extra que no tengo por qué evaluar, simplemente es una información que yo registro y que tiene que ver con una componente que llamaríamos ideográfica de la evaluación. Eso lo podremos ver un poco más adelante o incluso hacer algún vídeo sobre evaluación, ¿verdad?, en el que explique esto. Y son otro tipo de informaciones que también van a ser muy útiles. Bien, una vez que hemos finalizado con este ejemplo, vamos a ir al siguiente. Vamos a irnos ahora a una actividad que quizás no sea común en la inmensa mayoría de las materias, pero sí aquellos que tengan que ver con la educación plástica y visual, que en los vídeos que he estado realizando, pues quizás se me ha quedado un poco más relegado. Y me gusta poner ejemplos de tantas materias o áreas como se me vayan ocurriendo. Vámonos a una actividad que sería la siguiente. Vamos a crear bocetos a partir de un modelo real, pero por una cosa que llaman, ¿verdad?, los expertos en la materia, pérdidas de grado de iconicidad.
Es decir, tenemos un modelo real, tienen que ir haciendo bocetos en los cuales cada vez hay menos elementos que hacen reconocible al elemento real, ¿verdad? Hasta que obtienen una cosa que sería más bien, pues yo que sé, como algo abstracto, ¿no? Vamos a, por favor, ser indulgente conmigo porque no es mi especialidad, pero bueno, trato de acercarme a todas. Así que esta sería la actividad y tengo que definir las actividades evaluables. Voy a hacer otra vez una definición de solo 3 actividades evaluables. Por ejemplo, para mí el boceto inicial ha de contener elementos que estén presentes en el modelo real y tiene que ser reconocible. Es decir, cuando el estudiante, yo le pongo el modelo real y se pone a hacer el boceto primero, el boceto inicial, tiene que tener tantos elementos que permitan, ¿verdad?, que hacer reconocible el boceto con respecto a la imagen real que tenía o el elemento real que tenía, y tiene que tener suficientes elementos y que estén presentes efectivamente en ese modelo. Lo segundo entonces sería la simplificación. Tienen que ir simplificando cada vez más ese boceto, pero esa simplificación tiene que ser progresiva y significativa de un boceto a otro. Es decir, que vaya haciendo la pérdida de esos elementos, ¿verdad? De esos, sí, lo que hemos dicho antes, esos elementos, pero que sea algo progresivo pero significativo, no que me quite solamente un elemento. Y por último, el resultado será que me tiene que presentar 3 bocetos distintos, de distintos momentos del proceso. Uno realista, uno figurativo y uno abstracto. Así que una vez que yo tengo esto claro, podríamos decir que estoy frente a, o digamos que voy a tener que hacer una valoración o un análisis del producto, y fíjate también que estoy analizando o valorando el proceso. Hemos dicho que voy a estar pendiente del boceto inicial, de cómo va a ser la simplificación, que tiene que ser progresiva, y del resultado final. Así que posiblemente es necesario el tener en cuenta ahora que esta observación tiene que ser con intervención. Yo la voy a tener en cuenta con intervención, es decir, como es un proceso bastante más lento, me permite, si detecto algún tipo de error, si detecto algún tipo de, en el proceso, algún tipo de paso que no es correcto, poder intervenir, reforzar lo necesario y que el estudiante pueda seguir progresando de forma correcta. Así que, si tengo en cuenta que lo voy a hacer con intervención, mis instrumentos pueden ser quizá otros. Por ejemplo, si nos vamos a los instrumentos de evaluación, voy a considerar en primer lugar una rúbrica de evaluación. ¿Por qué? Pues porque es un proceso complejo en el que yo puedo mirar muchas cosas y además puedo mirar de forma progresiva esas cosas. Así que yo podría definir estas acciones evaluables, distintos grados de, digamos, o niveles de desempeño, y a partir de ahí poner explícitamente qué tiene que ocurrir en cada caso, ya sea en los resultados finales o en los procesos. Así que, como es un proceso bastante, podríamos decir, amplio, en el que puedo hacer una observación muy grande, quizás merezca la pena hacer un diseño de un instrumento de evaluación bastante potente como es la rúbrica. También voy a tener en cuenta un instrumento que sería el diario del estudiante. ¿Por qué digo esto? Pues porque como voy a hacer una observación con intervención, yo podría requerir a los estudiantes que en sus diarios, en sus portafolios, hagan un registro sobre el proceso en sí y sobre, por ejemplo, mis intervenciones. Cuando yo mirase después ese instrumento de evaluación, podría darme cuenta ya no solamente de cómo, digamos, el estudiante percibe mis intervenciones y si son efectivas o no, ¿verdad? Sino un poco también la actitud del estudiante a la hora de registrarlo. Así que también lo pondría porque para mí podría de ahí extraer una información bastante curiosa y útil. Y por último, como no puede ser de otra manera, el cuaderno del profesor, donde voy a registrar todo aquello que yo voy viendo, voy observando en el proceso, incluido si en algún momento he tenido que hacer alguna intervención y espero una corrección, ¿verdad?, según las indicaciones que le he dado, si esa corrección se ha producido o no se ha producido. Con esto creo que queda claro lo que sería la técnica de observación y los instrumentos que podrían ser adecuados para los ejemplos que he seleccionado. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabes, le das al dedo hacia arriba
Y si te suscribes al canal, pues me ayudas muchísimo a poder seguir tirando de este proceso y tratando de ayudar a gente como tú. Muchas gracias.